este canal Así no suena en mi cabeza, y el día de hoy tenemos a un invitado especial que se llama Josué Garzón Vega. Le damos un aplauso al maestro. Es muy querido por los alumnos de la universidad, y si en dado caso pues no eres alumno, vamos a darle la palabra para que pueda presentarse. Como ya mencionó, mi nombre es Josué. Yo me dedico especialmente a la fonética, a la fonología, a enseñar la pronunciación, la enseñanza del inglés. Y por ahí estudié una maestría que tiene que ver con la tecnología, entonces de alguna manera es como que se combinan todas esas áreas. Ok, muy bien. Entonces, este capítulo va a tratar sobre un poquito más de la fonética, fonología. Como saben, casi todos los episodios que hemos tocado, más bien los temas, son de traducción. Sin embargo, pues para ese trabajo es necesario tener una muy buena pronunciación, un buen entendimiento, etcétera, ¿no? Del idioma, por lo menos del inglés. Y pues de una tercera lengua que, indagando un poquito, escuché que usted aprendió francés. Sí, cuando estaba estudiando la licenciatura estudié un poco de francés. Entonces, pregunta importante. Frase o a lo mejor, no sé, cualquier cosa que nos pueda decir en francés. Yo también estudiaba francés, pero no me gustó. Nomás sé decir oui, au revoir, bonjour y ya. Bueno, también sé decir mi nombre, pero vamos a ver. Sí, me puedo presentar. Bonjour, je suis Josué. C'est tout. Sí, c'est tout. Bueno, esa no me la sabía. Yo, ¿cómo era? Je m'appelle. Je m'appelle, je suis. Yo suis. C'est la esa même no me la chose. sabía. C'est la même chose. Pues bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Ya saben cómo funciona la dinámica. Y para comenzar me gustaría saber un poquito sobre la trayectoria, ¿no? ¿Cómo fue el inicio de su interés sobre pues estudiar o empezar a dedicarse a la fonética y la fonología? Ya que pues no es, en lo personal, yo creo, no es un tema en el que mucha gente le interese, entonces pues díganos. Sí, está interesante esa pregunta porque no es un tema que les interese, porque cuando escuchan fonética y fonología, pues a lo mejor no se entiende qué es fonética y fonología, pero en realidad la fonética y fonología es como el inicio del lenguaje, porque si yo pregunto cómo inició el lenguaje, pues el lenguaje inicia con un sonido, un sonido hablado en este caso. Entonces yo como inicié con la fonética, pues me dedicaba principalmente a dar clases de inglés, tanto adultos como adultos jóvenes, adolescentes. Niños no. Niños nunca he dado clases con niños. Bueno, sí, en pandemia di clases con niños, pero me fue muy difícil porque era en pandemia y era un niño como de 8 años. Entonces lo ponía a leer, pero como que le estaba enseñando fonética y como que le estaba enseñando inglés. Entonces como que no compactaba bien mi metodología con el niño. Entonces estaba enseñando inglés y yo me daba cuenta que mis estudiantes sí sabían inglés, sí podían comunicarse, pero al momento de comunicarse les daba pavor hablar la lengua. Entonces a mí me pasó igual cuando yo estudié inglés como por 5 años en una escuela, pues sí, una escuela para estudiar inglés, ahí en Mexicali. Y cuando salí de la escuela, ahí decía, estudiaste 578 horas, algo así. Pero no podía hablar, lo entendía y todo, pero no podía hablar. Entonces me metí a otro curso que era puro hablar y me preguntaron que sí, qué nivel quería entrar. Y yo dije, pues en el primer nivel, porque yo pensé que no sabía inglés. Entonces cuando entro en el nivel, yo estaba sentado en una silla, estaba la maestra y me dice, what's your name? Y le dije, my name is tal. Y de repente empiezo a darme cuenta que sí lo puedo hablar. Y sí lo puedo hablar. Pero era más, por miedo, o sea, vergüenza. Sí, ya en retrospectiva me di cuenta que era por miedo a cómo sonaba, o sea, cómo sonaba mi voz. Y ese es otro tema de la fonética y la fonología. La voz trae muchas emociones, muchos traumas, ¿no? Entonces eso también lo veo en fonética y fonología. Pero bueno, yo en ese momento me doy cuenta que también me daba miedo escucharme o hablar inglés, y lo mismo lo miraba reflejado en mis alumnos. Entonces cambié un poco la metodología y les enseñaba pura pronunciación, sonidos aislados, fonemas, esto se dice así, esto se dice así. Y me empecé a dar cuenta que ellos como que les empezaban a intentar hablar más inglés. Entonces desde ahí empecé, yo pienso como en el 2018 más o menos. Entonces llega pandemia y pues en pandemia pasaron muchas cosas. Entonces tomé un curso en el Instituto de Fonética y Fonología en Estados Unidos y me especializo en la fonética y la fonología, que es muy similar a lo que enseñamos aquí
aquí en la carrera, en ambas carreras, tanto traducción como enseñanza. Era muy parecido los temas que mirábamos, pero aquí sí era como mucho accent reduction training, pronunciation training, ¿no? Teaching pronunciation. Entonces, en pandemia yo tenía 3 clientes de aquí de Ensenada que trabajaban en algunas empresas. Y antes de pandemia yo les daba clases a ellos en inglés y me decían, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no nos enseñas pronunciación? Ahí dije, ok. Pero me decían, no sigas el material que siguen las escuelas. Entonces yo no sabía cómo. Entonces en pandemia, que todavía los tenía como clientes, les empecé a enseñar aspectos de la pronunciación, más que nada aspectos suprasegmentales de la lengua. Los aspectos suprasegmentales, así a grosso modo, es la entonación, el ritmo, las pausas, la cadencia, ¿no? Ese tipo de cosas les enseñaba a ellos en las clases. Entonces por ahí me fui pues indagando más y más y más y más, y pues empecé a tener otros tipos de clientes que tenían ese mismo miedo. Por ejemplo, clientes chinos, ¿no? Que no podían pronunciar o querían sonar American-like, ¿no? Y la idea no es que suenen American-like, sino que tengan una inteligibilidad, o sea, que se entiende el mensaje. Sí, de hecho, ahora que lo menciona, sí es un poco común, podría decirse, que mucha gente cuando empieza a estudiar un idioma, y lo puedo decir por compañeros de grupo que yo tengo, bueno, no es que estén aprendiendo el inglés, simplemente les da pena hablar el idioma. Yo doy clases de inglés y tengo muchos alumnos que pues no, les da mucha vergüenza, les da pena que se rían o etcétera, ¿no? Y es como, podría decir como un tabú aquí en México, porque es súper normal que cuando uno está empezando a aprender un idioma, ay, sí, quieres aprender inglés, o como que esa carrillita, ¿no? Entonces, esa misma carrillita hace que uno como que, ay, me da pena. Entonces, pues qué padre, ¿no? Que a lo mejor pues se agarró de ese lado, que puede, pues, puedo decir que es una debilidad, pero que puede ser a lo mejor como una manera muy inteligente de abordar, ¿no? El enseñar una lengua. Creo que está súper, súper bien. Sí, y luego la enseñanza de la pronunciación casi nunca se ve en la enseñanza de las lenguas, ¿no? Casi siempre queda relegado. Siempre es pura gramática para que puedas estructurar una oración. Pero la realidad es, lo primero que debemos enseñar son los sonidos, cómo suena ese lenguaje. Sí, de hecho ahora que lo menciona que se estudia mucho la gramática en vez de como los sonidos, cuando yo me fui a estudiar a Corea, el idioma, había mucho coreano, o sea, todo el mundo sabe inglés en Corea, todo el mundo sabe inglés. Sin embargo, no lo hablan por el miedo a la pronunciación, o porque les da como el terror, el pavor de hablar con extranjeros. Pero me da mucha risa porque en realidad es cierto, no se les enseña cómo pronunciar o no se sienten tan seguros. Y no nada más puede pasar en Corea, sino que, bueno, lo digo de mi experiencia, ¿no? Que allá fue donde yo me di cuenta, ¿no? De que, porque incluso cuando yo trabajaba allá, daba clases también, me daba cuenta demasiado, perdón, de eso, de que mis alumnos muchas veces era como que, ay, me da pena o así. Entonces yo tocaba muchísimo el tema de, pues, la fonología, ¿no? Trataba de enseñar demasiados sonidos. Entonces, pues sí está muy interesante que a lo mejor y como enseñanza, pues no nada más va a ser como que te enseño cómo se estructura la oración, sino que también es bien importante pues darnos esa pauta de cómo se habla, ¿no? Sí, y antes de enseñar los sonidos, en este caso antes de enseñar los sonidos se tiene que ver con aspectos de la emoción, ¿no? Porque si yo te puedo mostrar que la palabra carro se dice car y que tiene al inicio un fonema k, pero cuando tú lo dices viene una emoción antes de la voz, ¿no? Porque la voz trae emociones. Entonces primero debes de enseñar la emoción y hacer que en el aspecto del estudiante, ¿no? En el aspecto del aprendizaje de lenguas, y hacer que el estudiante se dé cuenta de que el sonido que está pronunciando no es de su primera lengua y como tal tiene que salirse de esta idea de que es su lengua, sino es otra lengua, y tiene ahí que poner otra personalidad en esa lengua. O sea, podría decirse que
bueno, va a sonar muy así de Patricia, ¿no? Como la película, pero cuando usted, o bueno, no usted, cualquier persona que esté aprendiendo otro idioma, podríamos adaptar otra personalidad Sí, claro. al idioma, o por ejemplo también una mentalidad. A mí me ha pasado muchísimo, repito de nuevo, con coreano, o sea, con el idioma, porque es otra cultura diferente, no nada más es el idioma, o sea, es un contexto diferente. Incluso con el inglés también me ha pasado muy pocas veces, pero sí pudiese ser que el hecho de aprender otro idioma, pues, ay, obviamente, ¿verdad? No sé qué ando preguntando. Sí, es que pues, la lengua trae no solamente los aspectos segmentales, vocabulario, gramática, los sonidos, sino trae también cultura, trae historia, trae personalidad. Sí, está muy padre. La verdad, a mí me llamó muchísimo la atención el empezar a estudiar otros idiomas justo en la pandemia. Estuvo muy interesante por lo mismo, porque pues no había nada que hacer, estaba como que, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? Andaba con otras cosas, otros estudios. Y precisamente fue eso, los sonidos, que me llamaron mucho la atención para estudiar pues mi tercer idioma. Y ya gracias a ese interés por los sonidos fue que dije, ay, pues estaría padre estudiar este idioma, ¿no? Yo también quiero sonar como ellos. Qué interesante. Entonces, por ejemplo, hablando un poquito más sobre la fonética y la fonología, ¿cuál consideraría usted que es un error más común, un error fonético más común entre los estudiantes hispanohablantes? Sí, los estudiantes que hablan español que están aprendiendo inglés. Sí. Está sencillo. Uno de los principales es el agregarle un sonido E a las palabras en inglés que empiezan con S. Por ejemplo, la palabra araña, que es spider, un estudiante hispanohablante o que habla español que está aprendiendo inglés diría spider, ¿no? Y le agregan una E antes de la S. Ok, o como students. Como students. Porque en español no tenemos no tenemos una palabra que inicie solamente con ¿no? Spider. Sí, ¿no? Qué interesante. Ahora, bueno, siempre digo lo mismo, cuando me pongo a platicar con maestros diferentes y que abordamos los temas, se me hace bien interesante porque son cosas que sabemos, pero que no le damos esa importancia, como que no las pensamos al momento, ¿no? Hasta que uno ya empieza a sacar preguntas, ¿no? De eso. Por ejemplo, tengo otra pregunta que podría ser, ¿cómo explicaría de una manera simple la diferencia entre lo que es la fonética y lo que es la fonología? Sí, ahí está difícil porque es un tema similar. Sí, es muy similar, pero la fonética tiene que ver con aspectos físicos. La fonética se encarga de describir físicamente en dónde se producen los sonidos. Okay. Por ejemplo, el sonido K de car es un sonido gutural, se produce en la garganta. Es un sonido, en inglés le llamamos voiceless, que no suena, que no vibra. Entonces, toda esta descripción que yo estoy dando de este sonido aislado tiene que ver con aspectos de la fonética. En el caso de la fonología, se encarga de describir cómo funcionan los sonidos dentro del lenguaje. Por ejemplo, si yo analizo la palabra gato, cat, y la palabra car, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que la palabra car tiene un al final, o sea, tiene la consonante final es y la palabra cat tiene un t al final. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es analizar fonológicamente estas dos palabras. No estoy describiendo físicamente en dónde sucede el sonido. Estoy describiendo que hay dos palabras que una termina con un sonido t y la otra termina con un sonido La t es un sonido alveolar que no vibra y la es un sonido voiced que sí vibra. Por voice que vibra y se hace también en la zona alveolar. Ahora que lo menciona, por ejemplo, si no se estudia la fonética o la fonología al momento de estudiar un idioma, que usualmente es lo que pasa cuando uno empieza a estudiar, pues no se les enseña tal cual, ¿no? De que ese sonido sí es eso, ¿no? ¿Hay algún problema al momento de el proceso del estudio del idioma
pongo un ejemplo. A mí nunca me enseñaron fonética y fonología hasta que entré a la universidad, o sea que ya estoy estudiando la carrera. Antes sí he tomado clases de inglés, pero no precisamente de cómo pronunciar o cómo son los sonidos, etc. Entonces, no sé si a lo mejor por el entorno en el que estoy, que se me ha dado la oportunidad a lo mejor viajar a Estados Unidos, tener amigos que son pues nativos en el idioma, que la pronunciación se me fue adaptando a lo que yo escuchaba por la convivencia, pero no se me dio un entrenamiento ni nada. ¿Cree que puede afectar o depende cómo... Sí, entiendo. Ahí depende, por ejemplo, cada caso es un caso, entonces en enseñanza tenemos la diferencia entre adquisición y aprendizaje. O acquisition y learning. Y acquisition sucede inconsciente, ¿no? Entonces en el aspecto de los sonidos, pues sí puede suceder como te sucedió, de manera inconsciente, lo aprendiste por el input, o sea, toda la exposición que tuviste al lenguaje. Pero también esta acquisition está relacionada con tu habilitación hacia los sonidos. Probablemente tú seas muy buena tocando un instrumento o muy buena identificando sonidos de un instrumento. Por lo tanto, vas a ser buena identificando sonidos. Pero hay personas que no tienen esa inteligencia musical. Entonces, aunque se expongan mucho al idioma, a lo mejor no van a poder identificar los sonidos. Y en fonética y fonología, o los sonidos, decimos que si no puedes identificarlo, no vas a poder reproducirlo. Eso es súper interesante. Diría que es chamán o brujo, porque sí toco instrumentos. sí toco. Tengo muchos años tocando violín o clarinete. Entonces, y fíjese que soy súper buena de oído. O sea, no, ya sé que nada que ver con el tema, pero es que me llamó la atención porque es verdad, o sea, por ejemplo, como la partitura, a veces, bueno, no, siempre, si hay que leer partitura la puedo tocar, pero si llegan, por ejemplo, yo que tengo grupo de la iglesia, que a ver, Kenia, tócame, lo toco, o sea, soy súper rápida para captarlo, entonces, pues nunca había relacionado de que a lo mejor mi habilidad auditiva tenía que ver con la habilidad lingüística que puedo adaptar. ¡Wow! Pónganse a estudiar música. Sí, es que tiene mucho que ver. Entonces, en ese caso, cuando las personas no pueden identificar los sonidos, pues tendrán que aprenderlos. Pero para aprenderlos también tienen que desarrollar la habilidad musical. O sea, no se salvan a decir, es que yo no soy bueno con la música. No, es que tienes que desarrollar esa habilidad o esa inteligencia. Wow, qué interesante. De hecho, le iba a hacer una pregunta referente a eso. Hay algunos alumnos que yo tengo, algunos que tuve y que tengo, que de plano, en serio, la pronunciación es muy marcada, mexicanamente marcada. Y digo yo, ¿cómo puedo hacer para que su pronunciación pueda mejorar a aspectos de que suene más, ahora sí, como English like, como un poquito más suavecita, no sé, más natural, porque porque suena demasiado marcado y a pesar de que utilizo técnicas como de que, a ver, escucha esta canción, por ejemplo, yo uso mucho la música, de hecho, escucha esta canción y vete con el ritmo para que sepas cómo pronunciarla, etcétera. Entonces, como que es un consejo muy bueno, pues, para... Sí, ahí está muy larga la explicación, voy a intentar hacerla más corta. Cuando alguien no puede pronunciar un sonido específicamente, a eso sería pronunciar aspectos segmentales de la lengua. Los aspectos segmentales de la lengua tienen que ver con los sonidos aislados. ¿Okay? Supongamos que tu alumno, en lugar de decir gato, en inglés que es cat, dice cut. ¿No? Entonces ahí lo que está sucediendo es que él no está identificando la vocal A, ¿no? Entonces como no puede identificar la vocal A, lo que hace su cerebro es hacer la aproximación a ese sonido, que es una K. Lo que puedes hacer es decirle en dónde se produce ese sonido y decirle, la A es una A abierta y la lengua va hacia abajo.
para que él vea cómo se hace el sonido. Okay. Porque primero tiene que identificar cómo se hace el sonido para que pueda identificar el sonido. Entonces, al darle una explicación visual, física, de cómo se hace el sonido, él pudiera empezar a hacer ese sonido. En lugar de decir cut, dice cat. Okay. Entonces, él cuando empieza a identificar el sonido, lo va a poder reproducir. Y cuando hay sonidos que son un poco más difíciles, que no tenemos en español, a mí me pasó situaciones vergonzosas con unas palabras que mal pronunciadas significan otras cosas no, pues un poco groseras podría ser. O sea, playa y... No, me pasó con diente. Okay. Entonces, en un contexto, por ejemplo, es que digo porque es bien importante la pronunciación. O sea, yo me expresé de una manera de que, ay, me duele un montón el diente y que la. En mi mente era de que el diente y nada de que pues no era diente, era otra cosa y todos de que, ¿estás bien? Y yo, ay, neta, fue una vergüenza. Eso es para experiencia. Usualmente preguntamos al maestro la experiencia, esa fue la mía. Es horrible, de verdad, o sea. Entonces, yo siempre la pongo como ejemplo para mis alumnos. Bueno, tengo alumnas ahorita en mis clases. Entonces, yo les digo, tienen que aprender muy bien la pronunciación porque a lo mejor en ciertas cosas sí se van a entender, aunque no esté bien la pronunciación, pero pues a lo mejor en otras se pueden malinterpretar o puedes dar a entender otras cosas que pues sacan de onda, ¿no? A uno. Sí, claro, y todo depende del contexto. Por ejemplo, si es un contexto así como muy empresarial y de negocios, pues sí se recomienda que la inteligibilidad sea buena para que a quien le estás dando el mensaje no tenga que estar descifrando qué es lo que estás intentando decir. Pero en un contexto así como muy escolar, pues creo yo que no hubiera tanto problema así. Mispronounce algún sonido. Sí, nada más pues me da mucha como pues risa, curiosidad y como que me hace recapacitar, ¿no? De que uno piensa que no es importante, pero sí lo es. Tengo una pregunta que es un poquito más relacionada con tecnología. Bueno, en realidad tengo 4, pero estoy decidiéndome en cuál porque hablamos un poquito de lo que es la inteligencia artificial y tocamos esos temas. Y creo yo que voy a hacerle la siguiente. ¿Cree que la tecnología pudiese reemplazar la corrección de la fonética humana? ¿O cómo ve el uso de la tecnología? Está interesante ese tema porque o sea, reemplazar en el sentido de una corrección inmediata, yo pienso que sí, porque pues, si tú estás aprendiendo una lengua de manera autónoma, ¿no? En algún curso que no hay un tutor como tal, pues si pudieras utilizar la inteligencia artificial, te grabas diciendo un audio y le dices a la inteligencia artificial, dime en qué sonidos son los que estoy haciendo incorrectamente. Y decirle, dime en dónde se producen estos sonidos. ¿No? Entonces te va a escuchar la inteligencia artificial y dices, ¿sabes qué? Este sonido lo estás haciendo como etc. Pero el problema aquí, a mi parecer, es que no habría una persona como tal diciéndote, o físicamente, en dónde se produce el sonido, ¿no? A menos que el estudiante tenga la autonomía suficiente para buscar videos y todo lo demás. Pero si el estudiante no tiene la autonomía, pues entonces sí va a requerir de alguien más. ¿No? Pero la respuesta en corto es sí puede reemplazar o utilizarlo como una herramienta. Pero regreso a lo mismo, el estudiante tiene que primero saber qué sonidos está haciendo él y qué sonido es al que quiere llegar. Por ejemplo, en música, si tú me dices, dame un do en octava, y yo digo do, y tú me dices, no, esa no es, pero yo nunca he escuchado un do en octava. ¿Cómo voy a hacer un do en octava si nunca lo he escuchado? ¿No? Entonces, el estudiante tiene que saber cuál es el sonido que quiere hacer y en dónde está en el rango que tanto se está aproximando a ese sonido. Muy bien. Antes de pasar a las preguntas finales, tengo una más nada más ahí, que sería ¿qué desafíos pudiera ve actualmente en la enseñanza del inglés? O sea, me refiero a qué tipo de problemas, además, bueno, hablando en la fonética, ¿no? Pudiera ver usted en la actualidad.
creo que sí da clases en inglés, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, de las experiencias que ha tenido, ¿cuál es el conjunto, ¿no? de las coincidencias que ha habido sobre ese conflicto, ese desafío? Sí, yo pienso que el principal, no problema, pero la principal situación es pensar que el estudiar una lengua es como algo fast. O sea, lo quiero aprender y como llego ahí y ya no hago nada más. En el caso de la fonética o en el caso de la pronunciación, como se trata de músculos y de hábitos, pues como es un músculo, se tiene que seguir practicando. Porque de lo contrario, cuando uno llega al sonido que quiere producir, pues es muy difícil que haya regresiones, ¿no? Por ejemplo, en la música, si sabes tocar la guitarra, puedes dejar de tocar la guitarra un año y cuando lo vuelves a agarrar, pues hay un poco de muscle memory ahí, sí. Y tarda un poco, pero regresa. Sucede lo mismo con la fonética. Entonces, la principal situación es pensar que el aprendizaje de lenguas es algo rápido y llegas a la meta y ahí se acaba. ¿No? El aprendizaje es para toda la vida. Y hablando ya un poquito para ir cerrando las preguntas, un poco sobre su experiencia. Tengo algunas muy interesantes, muy parecidas y pues no sé cuál mencionar, pero creo que sería como, ¿cuál fue uno de los sonidos más como difíciles que pudo usted como experimentar? O sea, que dijo, ay no, cuando estaba estudiando esto fue con, o sea, las palabras que más se me hicieron difíciles, o por ejemplo también algún sonido, alguna palabra que se le ha dificultado muchísimo enseñarle a alguien. Sí, la primera es los blends. En fonética y fonología tenemos algo que se llama blends. Los blends es la combinación de consonantes. Por ejemplo, el verbo ask, cuando lo ponemos en tercera persona del singular, he asks. Entonces, el blend final es ks, ks. Entonces, ese es difícil. ¿No? Y tenemos, por ejemplo, otro, el verbo fix. De arreglar. Fixe. Entonces tiene un ks, fixe. ¿No? Esos sonidos cuando lo estaba aprendiendo pues se me hacían difícil. Por ejemplo, he is no es con un sonido, sino es un he is. Was no es was, es was. ¿No? Entonces identificar estos sonidos, pues si bien con quien te estés comunicando va a entender que estás diciendo el verbo to be en el pasado. I was in my school yesterday. Pero hacer esta pequeña distinción entre was y was, pues hace en un contexto natural, así como que le da algo más suave al quien te está escuchando, pues pueda comprender. Ahora, enseñar, tuve unos alumnos chinos que no podían decir la letra L, ¿no? Si bien en el chino sí existe la letra L, o el sonido de la L, ellos cambiaban la articulación de la L. En inglés, la articulación de la L y la R pues es en la zona alveolar. La R también se le llama retroflex porque hay una curvatura que hace la R para poder pronunciarla, pero la podemos pronunciar en la zona alveolar, o sea, atrásito de los dientes. Entonces ellos, en lugar de decir I like, ellos dirían I like. Sucede lo mismo con los japoneses, cuando empiezan a hablar, es decir I like y ellos dicen I like. ¿No? Entonces ahí el problema no es el sonido, ahí el problema es el lugar y el modo de articular. ¿No? Si te fijas, el lugar de la articulación es el mismo en la zona alveolar, atrás de los dientes, pero el modo de articular es distinto, porque la letra L es I, el sonido sale por los lados, y en la letra R, ¿no? Entonces es distinto el modo de articulación. Entonces, pues no tuvo más problema con extranjeros, podría decirse, porque pues igual con los hispanohablantes, pues sí es difícil en algunas palabras, pudiera decir,
pero creo que sí, ¿no? Con extranjeros sí es más difícil cuando sí tienen completamente sonidos diferentes. Digo, también me ha tocado enseñar a coreanos en inglés, entonces entiendo esa dificultad de la L y de la R, sí es muy normal entre asiáticos, ¿no? Sí. Ok, entonces ya para finalizar esta entrevista, me gustaría que nos diera a lo mejor algunos consejos, motivación para los alumnos que a lo mejor estén aprendiendo el inglés o algún otro idioma. Pues sí, que sean autodidactas a lo mejor para poder tener una muy buena pronunciación, etc. Ok, lo principal sería primero descubrir cuál sonido quieres hacer y cómo se hace ese sonido. Y va desde lo más básico, al verte al espejo y empezar a producir sonidos, o sea, hablar tú mismo y empezar a producir sonidos. Y ver, pues en este caso, cuando te ves al espejo, no ves dentro de la boca, no puedes ver dentro de la boca. Pero lo que puedes hacer es identificar en dónde estás poniendo la lengua y cómo está saliendo ese sonido, ¿no? Eso es el principal. El segundo, hay una técnica que utilizan mucho en interpretación, pero es un poco distinto en la enseñanza de la pronunciación, se llama shadowing. El shadowing es agarrar un audio que te sepas o que tengas el script e intentar imitar cómo lo está diciendo. No dije qué está diciendo, sino cómo lo está diciendo. Si en el audio dice hi, hello, tú tienes que hacer esa entonación, ¿no? Entonces, esta entonación son los aspectos suprasegmentales que van más allá del segmento, ¿no? Esto lo que va a hacer es que el aprendiz aprenda que hay diferentes ritmos y tonos y enfoques en los aspectos suprasegmentales que debe de imitar, ¿no? Porque no es lo mismo el hablar tu L1 o tu primera lengua que tu L2, que tienen completamente distintos aspectos suprasegmentales. Me da mucha risa porque ahora que lo menciona, yo sí hacía mucho eso, pero no porque decía, ay, me voy a poner a estudiar. Inconscientemente, cuando miraba, no sé, películas en inglés, o bueno, ahora que mi tercer idioma, ¿no? Que los empezaba a escuchar, yo decía, ay, yo quiero sonar, entonces yo me ponía a hacer los sonidos. Y me daba mucha risa porque mi hermano, mi papá, de que ella está loca que trae, ¿no? Y yo en algún momento ya voy a poder hablar, ¿no? A lo mejor es cierto, ya cuando tú tengas como ahora sí pues no quiero decir como el sonido aprendido, ¿no? Pero pues en cierta manera ya sabes como cuáles son las tonaditas que llevan o en qué momento se utilizan más, no sé, como que a veces gritan mucho los coreanos, entonces sí hay muchas expresiones que se utilizan para, o sea, que se dan para ese tipo de pronunciación. Sí, ¿no? Y en realidad es eso, hay que imitar el lenguaje. Qué interesante. De hecho, cuando estaba más pequeña, me tocaba mucho hacer el... Creo que hay muchos videos en internet de que tú cuando estabas chiquito creyéndote que hablabas inglés, ¿no? Y que hacías como eso, ¿verdad? Entonces, sí, es verdad, es cierto. Así que, chicos, si están aprendiendo un tercer idioma o están aprendiendo inglés o les gustaría empezar a aprender inglés, esos son algunos consejos y técnicas que pues el maestro Josué nos recomienda. Es por parte de experiencia profesional, pues sí que recomienda. Y pues igual, ya saben, pueden dejar aquí abajito los comentarios, preguntas y pues nada. Aquí daríamos cierre al capítulo. Y pues bueno, y recuerden que así nos suena en mi cabeza. En mi cabeza.